con el gusto de saludarles una vez más, estando aquí reunidos a la distancia, estando juntos, pues damos gracias a Dios que nos permite poder en este día estudiar, analizar la palabra, compartir la palabra de Dios, saber que todos y cada uno de ustedes se encuentran muy bien allá en sus casas, en sus hogares. Pues damos gracias que el Señor Todopoderoso nos permite poder hacer esto. Estamos en medio de una situación nacional, mundial, acerca de una pandemia, acerca de pues ciertas indicaciones sanitarias que debemos de cuidar y respetar, y bueno, aprovechar un poco la tecnología que en la actualidad se tiene, en el momento se tiene, y queremos aprovechar este tiempo, estas formas, estas maneras para estar en comunicación juntos como hermanos, juntos para, en este caso, estudiar un poco la palabra de Dios, recibir el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y que en verdad este mensaje sea para su honra, para su gloria. Y posteriormente, al finalizar este mensaje, tendremos un tiempo de cantos para alabar al Dios Todopoderoso, que siempre nos ha colmado de bendiciones. Entonces, pues para ir dando auge a la palabra del Señor, quiero que recordemos Mateo 21-23, donde están las preguntas que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el templo, que le preguntaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? La respuesta que Cristo da a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que son los que hicieron estas preguntas, se encuentra implícita en las dos parábolas que ya hemos analizado. Parábola de los dos hijos y los labradores malvados. Pero dando continuidad a dicha respuesta, a la respuesta de estas dos preguntas, tenemos otra parábola titulada de la fiesta de bodas, la cual se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Entonces damos gracias a Dios que nos ha permitido ya hasta estos momentos estudiar desde el capítulo 1 de Mateo hasta el 21, y que el día de hoy vamos a poder iniciar con el 22. Y voy a dar lectura a esta parábola, a este fragmento de la palabra de Dios, con la finalidad de que contextualicemos todo el estudio del día de hoy, y que cada uno de ustedes también ahí en sus casas abran sus Biblias en reverencia al Señor y podamos entender esta parábola. Dice así: respondiendo Jesús, obviamente a las preguntas del versículo 23 del capítulo 21, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, el otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, les afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo,
¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 22, del 1 al 14. Esta parábola se trata de la invitación que Dios el Padre hace a su pueblo de Israel para que reconozcan en Jesús al heredero del reino, reconozcan en Jesús al Mesías. Por lo tanto, es de aplicación únicamente y directa al pueblo judío, es decir, al pueblo de Israel, y no de salvación en general. Es una parábola exclusiva para el pueblo judío. Sin embargo, podemos rescatar algunas enseñanzas aplicables a nuestras vidas, ya que hoy en día podemos tener muchas similitudes de lo que vamos a estudiar. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz, y si es viva, está vigente en todo tiempo. Recuerden también que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces la palabra de Dios nunca va a perder su vigencia, siempre va a estar al día para cada uno de nosotros y siempre nos va a enseñar algo nuevo a cada quien. Entonces vamos a ver la primera parte de esta parábola. La vamos a tener dividida en varias partes. La primera es la invitación que vemos en los versículos del capítulo 22, versículos 1, 2 y 3. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dice el inicio del versículo 4: volvió a enviar a otros siervos. Lo primero que debemos de rescatar aquí es que ahora Jesús en esta ocasión ya va más directo a lo que Él quiere enseñar. En las dos parábolas anteriores no fue tan directo. Ahora lo vemos porque en el versículo 2 dice: el reino de los cielos es semejante. Ya les está aclarando que por medio de esta parábola les va a hablar del reino de los cielos. Ya les está hablando algo directo. Les está aclarando que entonces les va a mostrar cómo es el reino de los cielos. ¿Por qué les hace esta aclaración? Si recordamos ahí en el capítulo 21 también de Mateo, en el versículo 45, nos dice que ellos ya habían entendido que estaba hablando de los judíos, de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ellos ya lo habían entendido, entonces ya no era necesario aclararles que les estaba hablando a ellos. Ahora era necesario aclararles que les iba a hablar del reino de los cielos. Y entonces nos encontramos a un rey que hizo las bodas a su hijo. Obviamente aquí el hijo es Jesús. Pero en este caso no se menciona a la esposa. En esta parábola no se menciona para nada a la esposa, porque el énfasis va a ser sobre los invitados. En el versículo 3 vemos que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Entonces, este banquete, estas bodas, ya estaba preparado. El banquete estaba preparado primordialmente para cierto tipo de convidados, que en este caso son los judíos, a quienes primeramente se les había anunciado, o tenía que ser anunciada la palabra de Dios. Llegó Juan el Bautista al pueblo judío, al pueblo de Israel. Dice Hechos 13:46: a vosotros, están hablando los apóstoles al pueblo judío, a vosotros a la verdad era necesario
que se os hablase primero la palabra de Dios, es decir, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces el banquete ya estaba preparado primordialmente para cierto tipo de invitados. En el versículo 4, parte inicial, dice: volvió a enviar a otros siervos. Encontramos otra nueva invitación, diciéndoles: el banquete ya está preparado. Volvió a enviar a otros siervos diciéndoles: ya el banquete está listo, está preparado. ¿A qué hora planean venir? Ya está todo listo, ¿a qué hora piensan venir? Y pensemos un poco, ¿acaso no nos sucede esto en la actualidad? ¿Acaso no está pasando esto en nuestros días? La predicación, el mensaje de la palabra de Dios ya está listo. Los cantos ya están listos. La reunión de oración ya está preparada. Las reuniones ya están preparadas, sea de varones, sea de mujeres, sea de oración, el tipo de oración que sea, ya están preparadas. Incluso en nuestros días, por una pandemia, por una indicación que se tiene, con tan solo tú, desde la comodidad de tu casa, ahí en el sillón de tu casa, en tu camita, gozando de tu hogar, das un solo clic y ya estás conectado con tus hermanos. Estás ya ahí con tus hermanos. Los puedes ver, los puedes escuchar, puedes compartir con ellos tus inquietudes. Entonces, ¿qué nos está sucediendo en la actualidad? Tal vez estés siendo invitado, pero no quieras acudir. Estimados hermanos, tenemos en estos momentos esa facilidad, esa facultad, esa comodidad que estamos esperando. Dice en Mateo 3:2 y Mateo 4:17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si en aquellos tiempos de Jesús, aproximadamente hace 2000 años, el reino de los cielos se ha acercado, 2000 años después, ¿qué podemos decir? ¿Que el reino de los cielos está alejado? No, al contrario, se ha alejado más y más y más. Y esta parábola nos lo enseña también. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, no hay tiempo de perder, no hay tiempo para esperar. Analiza tu propia vida. Analiza lo que estás haciendo con tu Señor. Analiza lo que estás haciendo con tu salvación. Analiza lo que haces con tu santidad. Analízate. No sea que estemos como estos invitados de esta parábola, haciendo lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a ver la segunda parte de esta parábola, la reacción de los invitados. La tenemos en el capítulo 22 de Mateo, parte final del versículo 3 hasta el 6. Dice así: mas estos no quisieron venir. Veamos la reacción. No sé que estemos siendo como ellos. Tenemos la invitación, tenemos todo preparado, mas estos no quisieron venir. Versículo 4, 5 y 6. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, el otro a sus negocios, y los otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Qué crueldad, ¿no? Entonces vemos en estos versículos que tenemos a tres clases de personas. Obviamente las tres clases de personas son malvadas, tienen malicia, pero encontramos a tres clases de personas. La primera clase de personas que tenemos es los indiferentes. Vean el versículo 3 en su parte final. Mas estos no quisieron venir. Entonces vemos a los indiferentes, simplemente no quisieron venir. Simplemente
se fueron. No quisieron venir. Así de indiferentes, así de fácil, así de sencillo. La segunda clase de personas que tenemos aquí, personas malvadas, son los materialistas. Sí, dice ahí en el versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, el otro a sus negocios. Vean qué materialistas son. Prefirieron ir a sus terrenos, a labrar la tierra, a trabajar. Prefirieron ir a sus negocios. Sus inversiones no las pueden dejar perder. Tal vez si lo pasáramos a nuestros días y al contexto de nuestra iglesia, prefirieron ir a su trabajo. Prefirieron a lo mejor estar en la comodidad de su casa. Pero veamos, son los materialistas. Les interesa más ganar lo material. Tal vez ganar su dinero para adquirir todo lo que desean de manera material. Después tenemos a la tercera clase de personas, los perseguidores abiertos. Dice el versículo 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Veamos qué crueldad de estas tres clases de personas malvadas. Estos tres tipos de personas que estamos viendo ahorita se dieron allá en los tiempos de Jesús. También se dieron durante el Antiguo Testamento con los profetas, pero también se dan en la actualidad. Este tipo de personas siempre va a existir, desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad. Entonces hemos visto tres tipos de personas. ¿Con cuál te identificas tú? Hemos visto tres reacciones diferentes. ¿Y tú cómo reaccionas a la invitación del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo reaccionas a la invitación que te hace el Señor? Como persona inconversa, como persona que no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, como persona que alguien te ha compartido del Evangelio, pregúntate, ¿cómo reaccionas a la invitación que te hace el Dios Todopoderoso para que recibas esa salvación? ¿Has sido como alguno de estos tres tipos de personas? Como creyente, como hermano que te congregas en una iglesia, como nuestro hermano que te congregas en esta querida iglesia, pregúntate, ¿estás listo para las bodas del Cordero? Aquellas bodas del Cordero que se mencionan en el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. ¿Estás listo para las bodas del Cordero? Estimado hermano, estimada hermana, piensa en esto. ¿Ya estás preparado para las bodas del Cordero o qué está pasando? Entonces vemos aquí que la reacción de estos invitados fue negarse, fue no ir, fue no asistir. Y por eso les preguntaba anteriormente, ¿qué estás haciendo tú ante esta invitación? ¿Cómo reaccionas? ¿Acaso reaccionas como alguno de estos tres tipos de personas? ¿Cómo actúas para tu Señor? ¿Cómo alabas a tu Señor? ¿Con qué le das la adoración? Y de esta manera vamos a pasar a la tercera parte, que es la reacción del rey. Entonces, vamos a la tercera parte, la reacción del rey. Lo tenemos en Mateo 22, no se les olvide que estamos estudiando Mateo 22, versículo 7. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Cuál fue la reacción del rey? Enojo, molestia.
Y con este versículo vemos que la ruina que se cernía sobre la nación de Israel, sobre la nación judía, se estaba ya preparando aún más para que con este enojo de Dios se fuera haciendo a un lado al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Entonces veamos lo que dice en este versículo 7. Envió a sus ejércitos, destruyó a los homicidas y quemó la ciudad. Envió a sus ejércitos. En esta ocasión ya no envió a sus siervos. En la parábola anterior habíamos mencionado que los siervos son los profetas. Son aquellos que han hablado del Evangelio, son aquellos que han hablado la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, versículo 7, ya no envió a sus siervos. Envió a sus ejércitos. Y obviamente el ejército ya va para la batalla, ya va para destruir, ya va para atacar, y ya no van como los siervos a hacer una invitación. Y también nos dice que dentro de este enojo destruyó a los homicidas. A los homicidas, es decir, a los que mataron, a los que asesinaron a sus siervos. Lo dice claramente el versículo. Destruyó a aquellos homicidas. Entonces, aquellos que asesinaron a sus siervos, a aquellos son a los que destruyó, no a las personas o a los invitados que no la aceptaron dicha invitación. Destruyó a los homicidas, no a los que desoyeron el llamado. Y parece aquí que Dios está más celoso por las vidas de sus ministros que por la proclamación de su mensaje. Y si es que Dios es así y está más celoso y ama más, está más preocupado por sus ministros que por la proclamación de su mensaje, esto es lo que nos debe de animar, nos debe de estimular a la predicación del Evangelio, nos debe de inculcar, nos debe de fortalecer, nos debe de impulsar a que salgamos para ir a predicar el Evangelio en el mundo que nos rodea. Lo podemos hacer desde nuestra casa, porque seguro estoy que cada uno de nosotros a lo mejor tenemos a un familiar ahí en casa que no es salvo, y podemos predicar el Evangelio desde nuestra casa. Tal vez los que tenemos hijos pequeños que todavía no llegan a una edad madura para poder entender el Evangelio y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ahí tenemos el trabajo en nuestra casa. Y si no es así, porque ya son mayores tus hijos y tal vez ya son siervos del Señor, ya son hijos de Dios, pues tienes a tus vecinos. ¿Te has preguntado qué piensan tus vecinos de ti? ¿Cómo te ven tus vecinos a ti? Creo que tenemos que dar buen testimonio para poder compartir el Evangelio a nuestros vecinos. Y si también tus vecinos ya son del Señor, tienes tu pueblo, tienes tu municipio, tienes tu estado, tienes tu país, tienes un amplio espacio para poder ir y predicar el Evangelio. Entonces, este celo que vemos por parte del Señor, que destruyó a aquellos homicidas, es decir, aquellos que mataron a sus siervos, creo que nos debe impulsar a esto. Salir a compartir el Evangelio, de la forma que tú acostumbres a hacerlo, de la forma que se te facilite, pero la idea es que tú vayas y compartas el Evangelio al mundo. Dice también que dentro de su enojo quemó su ciudad. Esto es, con esto el Señor Jesús anticipó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que lo dice Mateo 24 del 1 al 2, y que también hemos escuchado de esto. Cuando lleguemos a esos capítulos, pues ya profundizaremos en esta parte. Pero entonces quemó su ciudad, se refiere a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de los judíos, del pueblo de Israel, ¿sí? Y vemos lo que Dios hace en este caso, lo que Jesús hizo, lo que el Rey hizo en este enojo. Su ira está contra los pecadores, su ira está contra los que rechazan el Evangelio. Entonces, Él
envió ejércitos, destruyó homicidas y quemó la ciudad. Y tal parece aquí que entonces el pueblo judío fue abandonado, fue desterrado, fue hecho a un lado. Pero es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Y lo que vamos a ver ahorita, como en cuarto lugar o cuarta parte, es los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, cambiados, y nunca van a quedar frustrados. Veamos lo que dicen versículos 8, 9 y 10. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Con estos versículos nos damos cuenta que los propósitos de Dios no pueden quedar frustrados por nada. El rechazo del pueblo judío, como lo vimos aquí, que se les invitó y no acudieron y no fueron a estas bodas, significó la entrada de los gentiles. Significó que nosotros como pueblo gentil podemos alcanzar la salvación. Obviamente con fe en Cristo, depositando toda nuestra confianza en Jesús, pero esto es lo que dio la cabida a que el pueblo gentil entrara también al pueblo de Dios. Y que también seamos hijos de Dios, como lo dice ahí en Juan capítulo 1. Entonces, lo primero que vemos es la queja del rey. El banquete ya está lista. El banquete ya estaba preparado. Todo estaba listo, todo ya en orden, pero los invitados no eran dignos. Dice en el versículo 8, mas los que fueron convidados no eran dignos. Al rechazar al Mesías, los judíos ya se habían mostrado totalmente indignos del privilegio que tenían de ser los primeros destinatarios del Evangelio. Ellos eran los primeros, eran el pueblo escogido de Dios. Con esto vemos que no se debe a Dios el que los impíos perezcan. No es culpa de Dios, sino que a sí mismos los impíos rechazan a Dios. Nos lo dice Ezequiel 18, 23 y 2 de Pedro 3, 9. Entonces, estos invitados no eran dignos. Rechazaron a su Mesías, rechazaron a Jesús. Ellos tenían el privilegio de ser los primeros destinatarios del Evangelio. Y lo vimos que fueron con las leyes de Moisés, ¿no? Pero mostraron su indignación. En segundo, veamos también la nueva comisión que da a sus siervos. Les comisiona para que vayan a invitar a otros. Que vayan ya entonces a invitar a otros. Les dijo ahí: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Los de la ciudad, que eran los judíos, que era el pueblo de Israel, se habían rehusado a venir. Ahora los envía, dice ahí, a las salidas de los caminos, a las encrucijadas de los caminos. Ahí lo dice en el versículo 21, en el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos. Ahí donde era el cruce de los caminos, ahí los mandó a invitar a cuantos halléis, es decir, a todos los que pasen, a todos los que encuentres, invitar, invitar, invitar. Cosa contraria a la indicación que había dado antes en Mateo capítulo 10, versículo 5, cuando les dijo: por camino de gentiles no vayáis. Por camino de gentiles no vayáis. Y aquí es donde ahora vemos el ofrecimiento del Evangelio al pueblo gentil, es decir, a nosotros. Vemos este ofrecimiento porque les dijo: vayan a los caminos y vayan por todos lados. Ahí donde está el cruce de los caminos, vayan e inviten.
vemos entonces este ofrecimiento tan grande del Evangelio al pueblo gentil, a toda gente que no pertenecía a Israel, y ahora sí se hace la invitación a todos. Y este ofrecimiento fue así. Tiene ciertas características el ofrecimiento del Evangelio al pueblo gentil. Fue, de momento, sorprendente e inesperado. Imagínate a ti mismo que vas caminando hacia cierto lugar, tal vez hacia el centro de Tenancingo, vas caminando por toda la carretera, tú vas ahí tranquilamente, pensando a lo mejor en lo que vas a ir a hacer, a lo mejor vas de compras, y de repente te detienen algunas personas, y que tú sabes que son de la alta sociedad, y te hacen la invitación para acudir a un banquete de bodas de la realeza. Obviamente te vas a sorprender. Es algo que no esperas, es algo que no te imaginas. ¿Cómo yo, un simple ciudadano que voy caminando, soy invitado a un banquete de bodas de la realeza? Un ciudadano cualquiera que va caminando ahí. En el contexto de esta parábola, por el rechazo del pueblo judío, hacia el gentil, había un rechazo fuerte del pueblo judío hacia el gentil. El Evangelio era una novedad para los gentiles, porque el Evangelio era para el pueblo judío, para el pueblo escogido de Dios. Entonces, era una novedad para los gentiles que el Evangelio se proclamara para ellos. Y quisiera que lo viéramos ahí en Hechos capítulo 17. Si lo buscan, por favor, ahí en sus Biblias. Vamos a ver un poquito de la historia cuando Pablo está en Atenas, para rescatar esto, como para el pueblo gentil el Evangelio era algo que les causaba sorpresa, era algo inesperado. Dice Hechos 17, 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo 18: y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabreo? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Veamos cómo para el pueblo gentil el Evangelio era algo extraño. Se sorprendían: esto no es para nosotros, ¿de qué se trata? ¿Qué nos estás queriendo enseñar? ¿Qué nos estás diciendo, no? Para ellos no era esperado el Evangelio, ellos así lo habían entendido en ese contexto. Entonces, los que andaban en las encrucijadas de los caminos, en las salidas de los caminos, no podían sospechar que tal invitación fuese para ellos. ¿Cómo hay una invitación a un banquete, ¿no? Un banquete de bodas. También el Evangelio para los judíos fue universal y también fue indiscriminado. Dice el versículo 9 de Mateo 22: llamad a las bodas a cuantos halléis. Es decir, a todos los que encuentren, llamad a las bodas. Llamar a todos. Llamar con urgencia, porque las bodas están preparadas, ya está listo el banquete. Serán bien recibidos todos sin excepción alguna. Eso era lo que les decía: llamad a las bodas a cuantos halléis. Es decir, el Evangelio es universal y no hay discriminación. No hay discriminación en el Evangelio.
Y por esto vemos también el éxito de esta segunda invitación. Hubo una segunda invitación que ya lo vimos y ahora vemos el éxito en el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Es decir, el objetivo del Evangelio, el propósito del Evangelio es juntar, es reunir a todos los hijos de Dios, a todos, para que asistan entonces a un banquete de bodas. Esa es la idea del Evangelio, ese es el propósito. Dice Juan capítulo 10. Si buscan Juan capítulo 10 sin perder Mateo 22, Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, el objetivo del Evangelio es juntar a todos los hijos de Dios. Más adelante en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 52 dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Este es el propósito del Evangelio: juntar, reunir a todos los hijos de Dios para que asistan a ese banquete de bodas. Entonces era una gran multitud ahí reunida, que el salón de bodas se llenó de convidados, estaba totalmente lleno, ya no había espacio. Pensemos un poquito, la Biblia nos dice que hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido, por solamente uno, hay gozo en el cielo, nada más por uno. ¿Cuánto gozo tendrá Dios por las conversiones en masa? Dice que el lugar de las bodas, donde era el banquete, se llenó de convidados. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Se imaginan el gozo del Señor? Tantos convertidos, tantos ahí reunidos, y las bodas fueron llenas. Aquí no se trataba de una multitud selecta que se escogió a alguien, no se trataba de eso, sino los que fueron a invitar tampoco se detuvieron a hacer algo de diferencias sociales o morales. Juntamente dice malos y buenos. Juntamente malos y buenos. Incluso ahí en la Biblia, ahí mismo en el versículo 10, se menciona primero a los malos y después a los buenos. Es decir, al mencionar primero a los malos, se está poniendo de relieve la gracia de Dios, pues Jesús vino para salvar a lo perdido. Vino por lo perdido. Hasta aquí hemos visto cómo los propósitos de Dios nunca pueden quedar frustrados. Nunca van a quedar detenidos. El rechazo que hizo el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, da la entrada al pueblo gentil. Y queridos hermanos, esto nos debe de causar un gran gozo porque somos el pueblo gentil. Que en este caso son todos los invitados de las encrucijadas de los caminos, malos y buenos, parejo, todos los que estaban ahí, todos los que halléis, les dijo, son. Y nosotros estamos dentro de este pueblo gentil. Entonces, el Evangelio está preparado y al igual que el banquete ya está preparado, no puede ser desperdiciado. El Evangelio, al igual que el banquete, ya está listo, ya está preparado. Cristo ya vino a cumplir la obra en la cruz para que el Evangelio esté completo, ya está listo, ya está preparado, ya está a la mesa, al igual que el banquete, y no puede ser despreciado. O les pregunto a ustedes, imaginen que ahí en su mesa
tienen un filete de pescado bien preparadito, bien sabroso, y ustedes están muriendo de hambre y dicen, no lo quiero, tíralo, ¿lo despreciarán? Claro que no. Van a querer comer, disfrutar, gozar de ese banquete. Entonces, al igual que el banquete que ya está preparado, está el Evangelio y no puede ser despreciado por nadie. Y esto nos lleva a la quinta parte, que son los invitados y aceptados. Veamos versículo 11, 12 y 13 de Mateo 22, que dicen así: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como ya lo vimos anteriormente, tanto malos y buenos fueron invitados. La invitación fue pareja, para todos. La pregunta es, ¿serán aceptados? Veamos lo que sucedió con uno de los invitados y vamos a rescatar aquí tres cosas. La primera, ¿cómo es que él fue descubierto? Lo tenemos en el versículo 11. El Dios omnisciente, que todo lo sabe, va a hacer una inspección siempre. Va a ser una inspección a la cual debe someterse toda persona que profesa la fe cristiana. Esto nos debe de servir de aviso contra la hipocresía, es decir, ante Dios, las caretas, las máscaras de un buen creyente, de un santo, de un hermanito piadoso, no aplican. Esta inspección que hace el Señor, dice, el rey para ver a los convidados entró. Nos debe de estimular a la sinceridad para con nuestro Dios. Nos debe de estimular a la sinceridad para con nuestros hermanos. Nos debe de estimular a ser verdaderos creyentes que en verdad alaben, honren y glorifiquen a Dios en espíritu y en verdad. Esto nos debe de estimular. El saber que entró el rey para ver a los convidados. Él fue a hacer una inspección. Todos fueron invitados y todos siguen siendo invitados a la salvación. El Evangelio está puesto para todos. Nuestra obligación como creyentes es compartirlo. Entonces él va, entra, y este individuo del que se habla aquí no hubiera sido descubierto como realmente lo era. No hubiera sido descubierto si el rey no entra a ver a los invitados. Es decir, como seres humanos podemos engañar a los hombres. Podemos poner nuestra careta de santos. Podemos ponernos la máscara de piadosos, pero a Dios no lo podemos engañar. Analiza tu propia vida, cómo es tu fidelidad al Señor, cómo es tu fe cristiana, cómo vives tu cristianismo, cómo actúas ante el Señor, no ante los hombres. A los hombres los podemos engañar muy fácilmente, pero a Dios no le podemos engañar. Tan pronto como entró el rey, vio a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Tan pronto como entró, lo visualizó. Si la llamada del Evangelio es una convocación a un banquete de bodas, entonces el traje de la boda o el traje de boda es un corazón de acuerdo a ese Evangelio, de acuerdo a esa convocación. Eso tengámoslo muy claro. Si la llamada del Evangelio es la convocación a un banquete de bodas, entonces el traje de boda es un corazón de acuerdo a ese Evangelio. Este hombre no estaba desnudo, tampoco estaba con trapos viejos, pero no tenía el traje indicado y conveniente para el banquete de bodas.
no tenía la ropa, no estaba preparado. Dice Gálatas 3:27, revestíos de Cristo. Y para poder ser revestidos de Cristo, tenemos que quitarnos la vieja vestidura. Y este hombre, por el traje, fue descubierto. Fue descubierto por el rey, fue descubierto por Dios. ¿Cómo fue juzgado? Que sería la segunda cosa. Dice ahí en el versículo 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? En este caso era una pregunta muy desconcertante para quien creía estar allí a salvo de toda reconvención. Entre tanta gente, es fácil que tú te metas entre la gente y no seas percibido por los demás. Te puedes esconder entre la multitud. Entonces, es una pregunta muy desconcertante. Y veamos, se dirige a él como amigo. El dirigirse como amigo era algo muy común en un banquete, porque se supone que están todos los invitados, todas las amistades, todos los amigos. Entonces era muy común en un banquete el saludo de amigo. Pero este saludo era como un dardo penetrante, pues quien lo recibía estaba ligado con tantos vínculos y obligaciones para comportarse como un amigo. Entonces era algo fuerte, por eso fue desconcertante para este hombre. Vean lo que le pregunta: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Fue tan desconcertante que dice que se quedó callado, se quedó mudo, porque le pegó la pregunta: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Vemos aquí que el rey no reprendió a sus siervos por dejarle entrar, y no les iba a reprender porque el rey les dio la ordenanza de que fueran a invitar a todos, que ellos invitaran parejo. Entonces no reprende a los siervos por dejarle entrar, sino reprende a este hombre, a este individuo, por tener esa intención de mezclarse entre los llamados, esconderse entre los llamados y hacerse el perdedizo entre la multitud, a sabiendas que su corazón no era el recto para el Señor. Su corazón no era el correcto para el Señor. Por eso es que le reprende a él, porque él intenta mezclarse entre los llamados. Es muy fácil escondernos entre una gran multitud. Es muy fácil hacerlo, ¿no? Y seguramente hemos vivido algunas experiencias donde estamos en un lugar grande entre gran multitud y después platicas con alguien: oye, yo también estuve allí, pero no te vi. Pero sí estuve, pues yo también. Te escondes muy fácil entre la multitud. Entonces, es lo que estaba pasando. Aquí deberíamos de preguntarnos: ¿cómo he venido yo a la mesa del Señor? ¿Cómo acudo a la mesa del Señor? Sé que en estos momentos no estamos llevando esta celebración tan grande, tan esperada, indicada por nuestro Dios, pero pregúntate: ¿cómo he venido a la mesa del Señor? ¿Vengo humillado? ¿Vengo santificado? ¿Vengo reconciliado con mi hermano? ¿Cómo vengo? Si examinamos nuestro traje de boda, si cada uno de nosotros, de manera individual, personal, cada uno de nosotros, a nosotros mismos, examinamos nuestro traje de boda, no seremos juzgados. No seremos juzgados por nadie más. Y nos lo enseña 1 Corintios 11:31. Entonces, este individuo, este hombre, es juzgado por su atuendo. Es juzgado por medio de una pregunta, mas él enmudeció. Él quedó callado. No supo qué decir, no supo qué contestar, no supo cómo defenderse. Su ingratitud y su descortesía fue mostrada. Su propia conciencia lo calló. Ya no pudo hablar. Quedó enmudecido, ya no pudo decir nada. Y vemos como tercer cosa, cómo fue sentenciado. En el versículo 13 lo tenemos.
la sentencia de esto, ¿no? Todo lo que implica la sentencia por medio de la orden que dijo el rey. La orden la tenemos en el versículo 13, y les dijo a los que servían, ya no es a los siervos que veníamos hablando anteriormente, ahora es a los que servían, les dijo: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean, esposarlo, atadlo como un criminal, amárralo, atadlo, no se podía resistir al castigo y con esto tampoco podía escapar del castigo, por eso le dice atadle. Está atado de pies y manos, no podía escapar del castigo, no podía echarse a correr porque él estaba atado. Es esposado como un criminal. También nos dice echadle a las tinieblas de afuera. Es sacado del lugar del banquete, lo echan allá afuera. Es echarle. Entonces, qué cruel, ¿no? Atado y sacado. ¿A dónde fue? A las tinieblas de afuera. La sentencia a la más horrible cárcel, a las tinieblas de afuera, es decir, al infierno. Al infierno donde será el lloro y el crujir de dientes, al infierno donde impera el dolor y la oscuridad. Ahí donde será el lloro. ¿Qué nos implica el lloro? Angustia, dolor, eterna, constante. El crujir de dientes, una rabia, una desesperación porque no puedes hacer nada. Vean, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Todo por no tener el traje de boda. Todo por no tener el corazón recto, sincero ante Dios. Todo por no hacerlo de esta manera. Es una situación muy difícil, una situación muy complicada, pero es una realidad. Aquellos que rechacen el Evangelio, que lo nieguen rotundamente, ya han sido condenados. Y si ya han sido condenados, serán atados de pies y manos, serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una realidad. ¿Qué nos espera entonces si somos invitados y no aceptados? ¿Qué nos espera? Algo importante y digno que debemos analizar en nuestras propias vidas. ¿Soy aceptado por el Señor? ¿Realmente tuve una confesión genuina de mis pecados? ¿Realmente recibí a Cristo de manera genuina en mi corazón? ¿Realmente acepto a Cristo como mi Señor? Piénsalo. Si es así, ha sido aceptado. Entonces es algo que debemos de tener mucho cuidado, porque hay quienes dicen aceptar, pero su realidad es otra. Y vamos a pasar a la conclusión, que es la parte 5. Vimos 5 partes con esta parábola. La parte 5 la tenemos en el versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Recordemos que en esta parábola el rey es Dios, el hijo es Jesús. El banquete representa el gozo que hay en el reino de los cielos. Entonces, en este sentido, veamos este versículo: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es un versículo muy conocido por muchos de nosotros, y este versículo tiene mucho que ver con esta parábola, por eso viene al final y es la conclusión de dicha parábola, ¿sí? Es aplicable al pueblo judío, al pueblo de Israel. Sin embargo, también podemos rescatar aplicación para nuestras propias vidas en la actualidad. Es muy notorio esto. En el caso del pueblo judío, el pueblo de Israel, es que estaba marcando esta parábola la exclusión de Israel, no el llamamiento de la iglesia.
En la primera invitación se presenta a Juan el Bautista y a los 12, llamando en gracia al pueblo de Israel. En la segunda invitación se sugiere la proclamación del Evangelio a los judíos, que está redactada en el libro de los Hechos, y vemos también cómo la mayoría de los apóstoles murieron como mártires. Entonces vemos aquí que Israel está desechando a su Mesías. Israel está desechando el Evangelio, pueblo escogido de Dios, el primer destinatario del Evangelio, y lo está rechazando, lo que hace que ahora se dirija a los gentiles. Y es por eso que dice aquí el versículo 14: muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando leemos muchos son llamados, se hace referencia a la proclamación del Evangelio por todo el mundo, por todos lados, por todas partes, y se dirige a todas las personas en diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia, en donde sea, y también de diferentes formas o maneras de predicarlo. ¿Sí? Muchos son llamados, es decir, todos alguna vez, y lo podemos constatar con nuestra salvación, porque así fue, escuchamos del Evangelio. Alguien vino y nos habló del Evangelio, alguien nos compartió del Evangelio y lo escuchamos. Entonces, muchos son llamados. Como creyentes nos toca hacer el llamado, de la forma que se te haga más fácil, de la forma que acostumbres, de la forma que tú implementes para hacer el llamado, para predicar el Evangelio, pero hazlo. Es nuestra obligación como creyentes, es el mandato que el Señor nos da. Entonces, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hay personas que se rehúsan a la invitación, totalmente se rehúsan a la invitación. Incluso hay quienes supuestamente responden favorablemente a dicha invitación, pero posteriormente quedan expuestos como falsos profesantes, como falsos creyentes, como falsos cristianos. Hay que tener cuidado con este tipo de personas. No sea, en primer lugar, no sea que nos estemos engañando a sí mismos y seamos de estos que supuestamente responden favorablemente, pero seamos falsos creyentes, o falsos profesantes, mejor dicho. Hay que tener cuidado también de estas personas, que no sea que vengan e influyan en nuestra forma de pensar y que influyan en nuestra doctrina y hagamos a un lado la buena doctrina, la sana doctrina. Hay que tener mucho cuidado, porque de los que rehusan la invitación totalmente, es claro y verídico, no es difícil identificarlos. Todos los que responden a las buenas nuevas de salvación, todos los que responden de buena manera al Evangelio, son los escogidos. La única manera en que una persona, o la única manera en que tú puedes saber si eres escogido, dentro de estos pocos, porque dice el versículo, y pocos escogidos. La única manera que tú puedes saber si estás o eres escogido dentro de estos pocos es por medio de lo que haces para tu Señor, por medio de lo que tú alabas a tu Señor, por medio con lo que tú le honras a tu Señor, por medio de cómo le das la adoración a tu Señor. Estos son los frutos que reflejan si realmente eres de esos pocos escogidos o no lo eres. Analiza tu propia vida, analiza cómo vives tu cristiandad, analiza lo que haces para tu Señor, analiza cómo te relacionas con el pueblo de Dios, analiza cómo compartes el Evangelio, analiza todo lo que tú haces en tu vida, en donde sea, en tu trabajo, en tu escuela. Analiza cómo te comportas y entonces sabrás si eres de los pocos escogidos o no eres. Y vemos aquí que tenemos a los que se rehúsan a dicha invitación, tenemos a los hipócritas, a los falsos profesantes y a los escogidos. ¿De cuál eres tú? ¿A qué grupo perteneces? ¿Con cuál te identificas tú? ¿En cuál estás? Para terminar, hermanos, quiero leerles esta frase que me llamó mucho la atención y con esto cerramos. Voy a hacer una oración también después de leer la frase y pasamos a los cantos. Entonces dice la frase:
Todos son llamados a gozar de la fiesta, pero no todos están dispuestos a confiar en el dador de vida para recibir de él el ropaje apropiado para la misma. Vamos a orar, hermanos, y después pasamos a los cantos. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de estudio de tu palabra, Padre, y gracias te damos porque en tus propósitos, en tus planes divinos, dentro de tu soberanía, tú diste la apertura a que el pueblo gentil, que somos nosotros, pudiéramos ser partícipes de la salvación y sobre todo pudiéramos ser tus hijos, Padre. Te ruego que en agradecimiento a esto nos permitas servirte, alabarte, adorarte. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera. Danos ese amor por los hermanos, danos esa iniciativa, esa fortaleza para poder servirte de la mejor manera, para poder alabarte, para poder adorarte, Padre. Te damos gracias porque nos permites escuchar tu mensaje, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Padre, y que te ruego que este mensaje penetre a lo más profundo del corazón de cada uno de los oyentes, de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas que tanto amo, que tanto amamos, Padre bendito, y que tú seas quien actúe poderosamente en la vida de cada uno de ellos. Te ruego nos des esa fortaleza, ese entendimiento, esa sabiduría, y que siempre tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén.
gracias por habernos amado tanto y por habernos escogido en estos pocos elegidos para estar en este banquete en aquel día. Te amamos y te adoramos, oh Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.